Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos este 19 de noviembre del 2025, aquí desde Ferrol, en mi programa En el Toro por los Cuernos. Miren, como estamos así muy cerca de la Navidad ya, y entonces a mí me gusta mucho leer la Biblia, pues va a ser que el otro día, al abrirla, pues me encuentro con la historia del rey David. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? El rey David era aquel pastorcito que con 8 o 10 años y armado por una honda se cargó nada menos que al gigante Goliat. Bien, ese pastorcito luego fue ungido rey de Israel y ese gran rey de Israel pues unificó a todo Israel, pacificó a todas las tribus, organizó lo que sería después el gran Israel y ni más ni menos que sería este gran rey el padre del famosísimo rey Salomón, aquel prodigio de sabiduría. Pues va a ser que este rey, que este gran rey, cometió, pues como muchos seres humanos, pues grandes pecados, grandes pecados. Uno de ellos el adulterio, ni más ni menos, y otros muchos más. Entonces, claro, en ese momento el pueblo se revolvió contra él, Dios también se revolvió contra él, pero él pidió perdón y se arrepintió de sus pecados. Y Dios le perdonó y el pueblo le perdonó. Y para la historia no dejó de ser el gran rey de Israel. Fíjense ustedes, es más, su propia estirpe, la estirpe de David, es la que al cabo de los años va a entroncarse ni más ni menos que con el Mesías, aquel que en un momento dijo, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero yo no sé por qué me pongo a hablar de estas cosas, porque mi idea, no sé a qué viene esto. A lo mejor ustedes que son muy inteligentes, pues a lo mejor dicen, ¿y esta mujer por qué está diciendo esto? Pues no sé, miren, es que me apetecía decirlo. Porque claro, vamos a hablar, pero vamos a hablar de otro rey, de un rey mucho más cercano, de este rey. Fíjense ustedes y vean la fotografía del maravilloso cuadro que le pinta ni más ni menos que el gran Hernán Cortés Moreno. Este cuadro, que es único en el mundo porque es el que retrata a don Juan Carlos como regatista. Don Juan Carlos como regatista, y es una buenísima metáfora porque además les diré, él pilotó con gran sabiduría la transición española. Él instauró la democracia en España. Pero es que también voy a hacer otro guiño, porque es que mañana, día 20, ni más ni menos, y ahora Dani me va a poner el decorado que tenemos, aparte de esta foto del rey, ni más ni menos que aquí detrás, que es la ciudad de Ferrol, pues hace exactamente 50 años que falleció Francisco Franco Bamonte, que durante 40 años pilotó los destinos de España. Y entre la relación de don Juan Carlos y Francisco Franco, dice el rey Juan Carlos en su memoria, que le preguntaba muchas veces a Franco, ¿pero por qué no da entrada a los partidos políticos? Y Franco le contestaba, porque yo no puedo hacerlo, pero eso lo va a hacer usted. Y que cuando se muere Franco, por cierto, en su cama, Juan Carlos le coge la mano y él le dice, Alteza, solo le pido una cosa, le pido que preserve la unidad de España. Fueron las últimas palabras que le dedicó. Bien, aquí nos metemos de lleno con la figura de don Juan Carlos, con unas memorias que están siendo muy polémicas, pero él sabe que van a ser polémicas, pero hay otra cosa que subyace a todo esto. Hubiera sido infinitamente más arriesgado que él no hubiera publicado estas memorias. ¿Por qué? Porque en este momento esa especie de adoctrinamiento que ha dado lugar la ley de la memoria histórica seguramente haría una muy mala servicio a lo que son las nuevas generaciones españolas, las que no conocen qué fue la transición, las que no saben el gran papel
de don Juan Carlos, el gran protagonista de una transición, de un momento y de una monarquía instaurada por Franco, ojo, no restaurada. Por eso, fíjense en Ferrol, la importancia de Ferrol es que Franco instaura la monarquía. Si la hubiera restaurado, el rey sería don Juan. Pues no, la instauró en la figura de don Juan Carlos, pero él lo proclama su heredero, 1969. Pero días después hay un referéndum. El pueblo español vota en masa, en mayoría, en grandísima mayoría, esa disposición de Franco. Por lo tanto, es una monarquía instaurada, pero legitimada por el pueblo. Bueno, mejor que yo, el protagonista de nuestro programa, don Francisco Vázquez y Vázquez, embajador, el que fue alcalde de La Coruña, senador, historiador, diputado. Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, encantado, y además asisto hoy a un programa con una introducción bíblica que yo decía, ¿por dónde irá? ¿Por dónde irá? ¿Qué querrá decir? Querrá decir, pero evidentemente no das puntadas sin hilo, eso hay que reconocerlo. Nada, encantado de estar y además de intervenir siempre en este programa y mucho más en estos días, ¿no? El que, como muy bien ha señalado, es motivo de debate en nuestro país, pues... Es que no se habla de otra cosa. La figura de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I y las memorias que ha publicado en Francia y que se van a conocer dentro de unos días aquí en España. Coméntame, para empezar, porque el tema, claro, es complicado, vamos, es complicado, es muy denso, pero vamos a empezar un poco por el principio. Pasado mañana en el Congreso, bueno, en primer lugar, mañana en el Congreso, a ti, en el Senado, te dan una distinción que te mereces. Muchas gracias. Que es la de los juristas gallegos. ¿Cómo se llama la distinción? Iuris Gama. Iuris Gama es un premio que se da para reconocer la aportación al mundo de la ley y del derecho por una persona. Y se da, que es lo que le da valor a este premio, se da cuando uno ya no está en activo. Y en este caso han tenido grandes juristas gallegos, como así, primero me parece que fue el propio Fraga Ibarne, José Luis Meilán, muchos. Y este año pues tengo el gran honor de que me lo han concedido y la entrega se va a hacer mañana en el Senado. En el Senado. Y bueno, es reconociendo un poco pues tanto mi aportación desde mi condición de doctor en Derecho e inspector de trabajo, como desde mi aportación como diputado constituyente y como diputado, senador y sobre todo como presidente de la Federación de Municipios, porque en mi vida pública yo dediqué gran parte de ella a definir y a defender el papel de los ayuntamientos dentro de la estructura del propio Estado, sobre todo contraponiendo los ayuntamientos frente a este auge de las llamadas comunidades autónomas, que más allá de lo que es una descentralización administrativa y política, bueno, pues en algunas de ellas prácticamente lo que ha habido es un salto al vacío, convirtiéndose casi prácticamente en estados, ¿verdad? Estamos en un reino de Pero bueno, taifas. Sí, entonces yo siempre entendí que los ayuntamientos era el elemento que equilibraba la balanza, porque son una parte fundamental dentro de la estructura del Estado, y en el caso de España, históricamente, junto a la monarquía, las dos instituciones más antiguas de España, que se remontan al siglo V, al siglo VI, son precisamente la monarquía y los ayuntamientos. Claro. Entonces, la monarquía, los ayuntamientos. Vamos a centrarnos en la monarquía. Sí. Vamos a ver, pasado mañana va a tener lugar en el Congreso la celebración de la proclamación de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I como Rey de España. Y ahí comienza una de las mayores aventuras de la historia del mundo y sobre todo de los últimos siglos, que nadie se creía que podía salir adelante, que es la transición española. De una dictadura pasamos a una democracia sin derramamiento de sangre, sin una revolución. Normalmente las dictaduras terminan con una revolución, o sea, podíamos estar abocados a una segunda guerra civil y eso
Franco lo sabe, nombra a don Juan Carlos y don Juan Carlos desde el minuto 1 pilota esa maravilla que va a ser la transición. Cuéntame, ¿cuál es el papel de don Juan Carlos? ¿Qué herencia recibe? ¿Y cómo evoluciona esa herencia? ¿Qué pasa en esa transición? Que ojo, que desconoce la gente por algo importante, porque la ley de la memoria histórica, impuesta por Zapatero y no derogada por Mariano Rajoy, que tiene una gravísima responsabilidad, yo lo diré siempre, es la que en este momento dinamita la reconciliación de los españoles. Y tú por eso dejas de pertenecer al PSOE, ¿verdad? Sí, yo me di de baja con ocasión de la memoria democrática y todo lo que eso ha conllevado, ¿verdad? De ruptura con el proceso de transición que se basaba esencialmente en la reconciliación y sobre todo por la idea de volver a retomar ese enfrentamiento histórico de las dos Españas que mi generación consiguió superar en gran medida gracias al rey Juan Carlos I, a la intervención que él tuvo. Yo creo que en tu introducción, en tu inteligente introducción, has hecho dos referencias importantes. La primera de ellas es que es necesario que los jóvenes conozcan la verdad, porque lo que va a suceder estos días, lo que se está celebrando estos días, es un capítulo más de la tergiversación que se está haciendo de la historia. Se está falseando la historia con intereses políticos y con unos intereses además que buscan desprestigiar lo que representó el proceso de transición democrática y sobre todo abrir un periodo, por así decirlo, de desconstitucionalización de España, acabar con todos los beneficios que implicó la Constitución y que implicó el proceso de transición democrática. Consiguientemente es bueno recordar y es bueno sobre todo trasladar a la gente, sobre todo los más jóvenes, la realidad y la verdad de los hechos frente a estas campañas que se están desarrollando, algunas de las cuales se centran en la figura del rey Juan Carlos I, totalmente, que se utiliza para, a través de su persona, desprestigiar todo el proceso constitucional, Como comprenderás, lo que se va a hacer pasado mañana no tiene sentido sin la presencia del rey Juan Carlos I, que es el auténtico motor de todo ese proceso de transición. Franco muere el 20 de noviembre, es una muerte, el final biológico de una etapa política de nuestro país, la cual yo no comparto y soy contrario a ella, como fue lo que yo considero una dictadura de más de 40 años. Franco muere y no con eso quiere decir que desaparezcan los instrumentos de la dictadura. El primer ministro es Arias Navarro. Sí. Están en vigor las leyes fundamentales del régimen, del movimiento, etcétera, etcétera. Pero es el rey Juan Carlos I el que va a tutelar todo ese proceso. ¿Su coronación cuándo es? El día 21, no. Su coronación y su proclamación de jefe de Estado para mí es el día 27, en la ceremonia clásica y tradicional en la iglesia de los Jerónimos, donde se celebra una misa solemne, una ceremonia en la cual hay una intervención fantástica del cardenal Tarancón, en el cual sus palabras de alguna manera son un respaldo a las pretensiones que tiene el rey Juan Carlos I de ser el rey de todos los españoles, de superar las divisiones del pasado y de hacer de España un país, como los países de su entorno, una democracia consolidada. El día 21 hay una ceremonia en las Cortes de aquella época. El día 27 en la iglesia asiste el presidente de Francia, Giscard d'Estaing, asiste el príncipe Felipe de Edimburgo, asiste el presidente de la República Federal de Alemania, Walter Scherr, asiste el vicepresidente de Estados Unidos, Rockefeller, que es decir, asisten todas las grandes figuras de las democracias consolidadas y más importantes del mundo, que quieren de esa manera respaldar a un rey que tiene que llevar a cabo un proceso, un camino complicado y difícil para poder conseguir superar las divisiones del pasado y abrir una nueva etapa en España marcada por la democracia. Eso es la esencia del tema, porque realmente, y esto es lo que hay que recordar, el rey instaura una monarquía. Aquí en España no se produce una restauración de la monarquía. Instaura. Si hubiera una restauración,
de la monarquía hubiera sido rey don Juan de Borbón, el Claro. padre de don Juan Carlos I, es el que le hubiera correspondido, es el rey. Pero es una instauración que a los españoles de hoy, sobre todo yo quiero decirse a los más jóvenes, tiene que llenarlos de orgullo, porque nuestra monarquía es la única casa real que, a diferencia de todas las monarquías europeas, está instaurada sobre la voluntad democrática y mayoritaria del pueblo español. Es una monarquía constitucional, como tal institución votada prácticamente por unanimidad por todos los diputados y senadores de las Cortes Constituyentes, de las cuales yo formaba parte. Y lo más importante de todo, refrendada por más del 90% de los sís del pueblo español. Porque hay un referéndum que aprueba la Constitución, que aprueba, efectivamente. y es una Constitución que tiene como forma de Estado la monarquía. Quiere decir, el rey Juan Carlos I no es el sucesor de Franco. El rey Juan Carlos I es el rey que instaura un régimen democrático y constitucional con el apoyo y el refrendo mayoritario del pueblo español. Y lo hace en una voluntad de integración. De ahí el título de su libro, La reconciliación. La reconciliación. Yo siempre digo que lo que mejor refleja la voluntad de aquella España que hoy se quiere destruir, que hoy se intenta sobre todo acabar con un sistema de convivencia que supere la división de las dos Españas, lo que mejor refleja la imagen de, además del rey Juan Carlos I, son los claustros de la Catedral de Ávila. Yo a quienes nos estén viendo y oyendo en estos momentos los invito a que cuando tengan oportunidad vayan a Ávila, no solo porque es una ciudad preciosa, que es monumento del patrimonio de la humanidad, sino que visiten la catedral en sus claustros. A 1 metro de distancia están enterrados don Claudio Sánchez de Albornoz, presidente de la República en el exilio, un exiliado que se marchó en el 39 y no regresó hasta que murió Franco, y presidió la República en el exilio. Y a 1 metro escaso está enterrado Adolfo Suárez, el que fue artífice, junto al rey, junto a la oposición, junto al pueblo, de artífice de ese gran proceso de transición. Un antiguo falangista, ministro secretario general del movimiento. Están enterrados los dos juntos, desde la fe común en Dios, desde la fe común en Dios. Y el epitafio dice, la concordia fue posible. Es lo que dice la tumba de Adolfo Suárez. La tumba de Claudio Sánchez de Albornoz dice que con Dios, en el camino de Dios siempre se encuentra la libertad, ¿verdad? Qué cosa más simbólica, pero tan hermosa, que refleja lo que ha sido eso. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, lo que hay que respetar y recordar es lo que ha sido la gran aportación del rey Juan Carlos I. Es el que ha impulsado esa idea de superar la división de las dos Españas, ¿verdad? Porque hoy se vuelve a hablar, se intenta desde el gobierno y desde los partidos que respaldan y apoyan al gobierno, forman parte del gobierno, dividir nuevamente a los españoles, hablar de Franco, hablar de la guerra civil. Mire usted, Franco murió hace 50 años y la guerra civil fue hace prácticamente 90 años. Quiere decir, es a los historiadores a los que nos corresponde enjuiciar, ilustrarnos y opinar sobre lo que fueron aquellos hechos, aquellos desgraciados hechos, que son un capítulo más de una historia atormentada. La historia de España en los 200 últimos años es una historia atormentada. Se tiene que exiliar Isabel II, se tiene que exiliar Amadeo de Saboya, se tiene que exiliar Alfonso XIII, quiere decir, son depuestas tres monarquías, son abolidas 2 repúblicas, hay 4 guerras civiles, 2 dictaduras. Es una historia atormentada, que desemboca, por desgracia, en una guerra civil y desemboca en una larga dictadura de 40 años. Entonces, ¿qué es lo que aquella generación de españoles, sobre todo, qué es lo que aquel rey, joven Juan Carlos I, en la soledad, piensa? Hay que superar ese pasado. España hay que construirla sobre la concordia, fue posible, sobre la reconciliación, sobre el reencuentro de todos nuevamente, y hacer una España democrática en la que impere la normalidad de cualquiera de estos países de nuestro entorno, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Y eso es una aportación impagable, impagable. La historia situará al rey Juan Carlos I posiblemente como uno de los más destacados monarcas de la historia de España,
porque él tiene que ser juzgado por su acción como jefe de Estado, por su acción como jefe de Estado. Y posiblemente es muy difícil encontrar a lo largo de nuestra historia un jefe de Estado que haya logrado los frutos que él consiguió y que él impulsó, que él apoyó y que muchas veces fueron fruto de su propia acción. Es decir, la situación cuando muere Franco, pues mire, es una situación complicada, muy compleja y muy complicada. Claro. El ejército era un ejército que había luchado en la guerra civil, todos los generales habían luchado en la guerra civil, ¿verdad? Tenían el recuerdo de lo que fue aquel enfrentamiento. Podía haber un sentimiento de revancha en quienes venían del exilio o quienes salían de las cárceles, y todo eso se supera. Y en gran medida se supera porque es el rey el que busca el reencuentro. ¿Quién cree usted que si no impulsa la legalización, por ejemplo, del Partido Comunista, ya desde hacía mucho tiempo atrás? ¿Quién busca la manera de formalizar un diálogo a través del dictador Ceausescu en Rumanía, como hace el rey, de buscar abrir puertas? ¿Quién abre puertas para dialogar con la izquierda socialista, la izquierda demócrata cristiana, etcétera? ¿Quién a su vez habla con el ejército? ¿Quién busca el crear un clima en el cual, bueno, pues todo el mundo renuncie a algo, todo el mundo sea generoso? El primero es él. Lo que hay que decir a los jóvenes es que cuando muere Franco, el rey Juan Carlos I hereda todos los poderes y competencias que tenía Franco. Esto es importantísimo. Como jefe de Estado tenía todos los poderes propios de un dictador. Y el rey renuncia voluntariamente a todos ellos. El rey se somete a la soberanía del pueblo. El rey se somete al mandato constitucional. Lo único que se mantiene es las fórmulas de sucesión de la Casa de Borbón, en las cuales prevalece el varón sobre la hembra, algo que en su día habrá que reformar dentro de la Constitución. A lo demás, renuncia a todo ello, se somete a lo que decide democráticamente los representantes del pueblo en las Cortes, y se somete a lo que decide democráticamente el pueblo español con su voto en el Parlamento. Esto es la realidad, y esto es lo que nadie puede negar, esto es lo evidente. Pero lo están negando, ¿eh? Pero lo niegan con porque están adoctrinando. Claro, Vamos a poner ese cuadro maravilloso, Dani, de fondo. Lo están negando. Sí, lo están falseando. Sí. Es decir, lo que están contando es una gran mentira. Están contando, por desgracia, una gran mentira utilizando el ingente aparato propagandístico que tiene este gobierno. Es decir, yo creo que los españoles tienen que renunciar a esta posición de pasividad que yo a veces percibo en la propia sociedad. Tienen que sacarse la venda de los ojos y darse cuenta que estamos viviendo un momento y una situación muy crítica, ¿no? En la que paso a paso, bueno, estamos perdiendo las características propias de una democracia, y estamos asistiendo a un poder que va ocupando, que es el gobierno actual, que va ocupando todos los resortes del propio Estado, todos los órganos de control y de garantía, un gobierno que tiene una manipulación absoluta de los medios de comunicación pública, un gobierno que prescinde del Parlamento, no elabora leyes, y un gobierno que incluso incumple y desacata la Constitución cuando lleva 4 años sin presentar y aprobar los presupuestos. Eso es propio de un sistema autoritario. ¿Y qué es lo que se busca dentro de esa permanencia en el poder? Pues lo que se busca precisamente es deslegitimar el proceso constitucional y para ello utilizar al rey, a Juan Carlos I, en una caza ignominiosa, ¿verdad?, de descalificación, de mentiras, de calumnias, de tergiversaciones, y desgraciadamente en sectores que debían ser conscientes de ello, en silencios cómplices o silencios cobardes, ¿verdad?, que es lo que también se está Sí, estamos asistiendo a medios de comunicación que en este momento están haciendo un escarnio total de la figura de don Juan Carlos, precisamente por la publicación de esas memorias, que yo considero que esas memorias son necesarias precisamente en honor a la verdad, para que la gente sepa la verdad que él ha vivido y es una aportación histórica imprescindible. Fundamental. Entonces, ¿cómo que no son en este momento prudentes? Vamos a ver, vamos a partir de una base. La democracia española cumple 50 años. A los 50 años, como una amiga mía, la va a ver
una persona y le va a pedir un dinero y le dice, mire usted, es que yo tengo 50 años y soy huérfano de médico. Y entonces esta señora, que era encantadora y muy simpática, le dijo, mire usted, lo siento mucho, pero es que a los 50 años uno no es huérfano de nadie. Entonces, ya somos mayores de edad. Es que no nos chupamos el dedo. Los españoles no tienen que estar, como dicen, vamos a hacer pedagogía. Oiga, no sean ustedes prepotentes e idiotas. ¿Qué pedagogía? Los españoles sabemos perfectamente lo que hay, pero que nos lo expliquen bien. Y en este momento lo de don Juan Carlos es un documento indispensable para saber su verdad, cómo él ha vivido esa verdad. No, y además explicar no solamente su verdad, sino explicar su protagonismo en la consecución, claro, de todos lo que fueron los pasos difíciles, tensiones graves, que gracias al rey se fueron superando para lograr un diálogo que desembocó en un acuerdo, lo que se llamó el consenso, que eso fue impulsado fundamentalmente por el rey, y eso permitió, bueno, no solo aprobar una constitución, permitió un proceso político inédito en España. Y en el mundo. Pero inédito en nuestra historia, porque es insólito en primer lugar, eso lo dice muy bien Alfonso Guerra, ¿verdad? Dice, es insólito en la historia de España la transición, que hubiera unos políticos que renunciaran a la confrontación y siguieran el camino del diálogo y del acuerdo. Eso es insólito. Pero es insólito, además, el conseguir establecer un sistema político de normalización, el que en la España, con la historia anterior que tenía, un partido socialista de tradición republicana gane por mayoría absoluta y gobierne perfecta y tranquilamente, sin ningún problema, sin ningún tipo de problema, con un rey, don Juan Carlos I, que es el jefe del Estado. Eso es lo que marca. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que hay que explicar a la gente? Mire usted, quienes hoy conforman el gobierno de coalición social comunista, quienes hoy conforman la mayoría parlamentaria que sustenta ese gobierno, son quienes en aquel momento se opusieron a la Constitución, se opusieron a la democracia, tenían un proyecto totalmente diferente. Es decir, aquí había partidos como hoy es Bildu, que lo que manejaba era la pistola como instrumento de diálogo, ¿verdad? Era el terrorismo de ETA. Hoy Bildu es el instrumento político de aquel terrorismo criminal que asoló este país. Partidos que votaron todos en contra de la Constitución, el referéndum constitucional. Esquerra Republicana votó no, el Bloque Nacionalista Gallego votó no, los partidos comunistas de corte populista como hoy Podemos, que es el heredero de ellos, votaron todos que no. El PNV no votó que sí, se abstuvo, ¿me explico? Sí. Y de todos estos grupos políticos estaban en contra de la propia Constitución. Tenían un proyecto antidemocrático, que es el que de alguna manera hoy están buscando y persiguiendo obtener, con el pacto que han hecho con el Partido Socialista. Es decir, en aquella época había quienes buscaban sustituir la dictadura de Franco por una dictadura comunista, como podía ser la de Rusia o como podía ser la maoísta, o incluso como aquí el bloque que defendía los frentes de liberación nacional, como el modelo de Argelia o el modelo de Libia, para implantarlos aquí en Galicia. Es que eso era. Eso es la realidad de lo que había, y eso es lo que rechazó el pueblo español. Y el pueblo español lo que buscó fue el acuerdo, fue el diálogo, fue el entendimiento, y en gran medida eso se logró gracias al rey. Que el rey además tuvo una responsabilidad, bueno, sí, de la que se ha hablado, pero que no se ha valorado en su justa medida. El rey Juan Carlos I ayudó a abrir España al mundo. Ayudó a abrir a España al mundo. Es el rey que habla en el Congreso de los Estados Unidos. Es el rey que recibe el premio Carlomagno, el mayor premio que hay en Europa. Es el rey que consigue el reconocimiento por parte de las demás democracias occidentales, el que ayuda precisamente, contribuye a ese reconocimiento de la democracia española y contribuye de una manera decisiva, ¿verdad?, en la apertura económica y la presencia de las empresas españolas en el extranjero. Y fíjese bien, de eso yo puedo dar testimonio de lo que era el rey cuando viajaba. Es decir, era una máquina el rey Juan Carlos I. Yo era embajador en Roma, cuando viene a asistir al partido, me acuerdo como si fuera hoy, Barcelona-Manchester United, final de la Copa de Europa en Roma. El rey viene a la embajada que yo
en aquellos momentos ostentaba la embajada al Palacio de España, llega a las 9 de la mañana, oiga, el partido era a las 8 de la tarde, se dedica todo el día a hacer visitas oficiales para intentar influir en cuestiones que afectaban a los intereses de España. Va a saludar al presidente de la República, que era un comunista alemán, que le tenía una gran admiración, un gran respeto al rey, porque quería conseguir una sede de la Unión Europea para una ciudad concreta española. Va a hablar para un tema... Una máquina. No paró todo el día hasta el momento. Hasta un momento en que le pidió a mi mujer un poquito de jamón y un vinito de Rioja. Pero es decir, el rey, en ese sentido, hay que tener un reconocimiento. Y lo que hay que juzgarlo es como jefe de Estado. Claro. Después las cuestiones particulares y personales, mira, usted lo ha dicho muy bien. Ya lo dice un sucesor de David, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es la clave. Y además esas son cuestiones accidentales, ¿verdad? Por las cuales un jefe de Estado, pues al jefe de Estado lo que hay que enjuiciarlo es por sus decisiones y por la repercusión que esas decisiones tienen en la vida de sus ciudadanos, de los ciudadanos, la convivencia de los propios ciudadanos. Y ahí, evidentemente, es una figura inconmensurable la del rey. Y parece mentira que eso hoy no se reconozca, porque además lo que se va a hacer estos días es falso. Es todo mentira. Es decir, murió Franco. Es una tramoya. Sí, pues Franco murió en la cama. Claro, en su cama. Murió en la cama. Bueno, pobre, tranquilo no. Bueno, murió en la paz el pobre. Bueno, murió en la cama, murió biológicamente, murió sí. en la cama, comprende usted. La dictadura, a mí me detuvieron, Franco muere en noviembre del 75. Yo no tengo ninguna biografía de la que alardear. A mí me detuvieron 2 horas nada más, o sea, pero me detuvieron en septiembre del 76. Quiere decir, a los 11 meses de la muerte de Franco. Quiere decir que todavía había una situación, porque había sido delegado del Partido Socialista de Galicia en la fusión de la plataforma de la Junta Democrática y la Plataforma Democrática, lo que se llamó la Platajunta en Madrid. Sí. Se lo reprochaba muchas veces a Fraga, porque era cuando Fraga dijo que la calle era suya. Dijo, que estaba de ministro de Gobernación entonces. Claro, ¿no? y él siempre le decía, oiga, estaba mi mujer en estado de mi hija y se llevó un susto tremendo porque me llevaron 2 horas a la comisaría. Nada, me trataron con un respeto tremendo. Es decir, yo no alardeo de eso porque no tengo ninguna biografía heroica más allá que la de mi compromiso personal en defensa de los valores en los que yo creo y en contra e en búsqueda de un régimen de libertad y democracia como hice yo. Pero bueno, en todo caso, es decir que, mire usted, eso, ¿y por qué cambia todo eso? Pues cambia en gran medida por el impulso que le da el rey. Y porque el rey tiene además una autoridad sobre el ejército, que es un elemento clave y determinante, porque el rey sabe concordar el papel y función de una institución tan importante en España como es la Iglesia, y tiene el apoyo de Tarancón, ¿verdad? El que le dice, debéis ser el rey de todos los españoles, dice Tarancón. Fue un sermón, el sermón de los Jerónimos fue un sermón extraordinario. Y porque el rey con relación al ejército, como tú muy bien decías antes, de los 600 y pico generales y altos cargos del ejército, cuando es proclamado rey don Juan Carlos, son todos franquistas. Todos habían hecho la guerra civil todos. En el bando nacional. ¿Y por qué decían ellos que le manifestaban su lealtad a don Juan Carlos? Lo había ordenado Franco. Porque lo había ordenado Franco en su testamento. Y después ellos aceptan lo que le va marcando el rey. Y aceptan la izquierda. En la izquierda se acepta la misma disolución de las Cortes. De cualquier revancha. Las ¿verdad? mismas Cortes franquistas se autodisuelven. Sí, el Partido Comunista acepta la bandera de España, el Partido Comunista, la unidad de España. Es decir, el rey tiene un ascendiente sobre el incipiente nacionalismo que latía en Cataluña, aunque era un nacionalismo diferente del de ahora, ¿verdad? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver Tarradellas, que era un hombre con visión de Estado. Con lo que hay ahora, ¿verdad? A ningún nivel. Y Tarradellas venía de un exilio de 40 años y de un exilio austero por falta de medios económicos a nivel personal y no tenía el menor atisbo de revancha, ¿verdad? La memoria democrática de la que hablabas, yo siempre digo que cuando Azaña pronuncia aquellas célebres palabras de paz, piedad y perdón, en plena guerra civil, defendiendo la idea de la memoria democrática, lo que hace es buscar
el rencor, la revancha y la represalia. O sea, de la P pasamos a la R, ¿no? Por decirlo metafóricamente, el rencor, la revancha y la represalia. Es algo totalmente ajeno a este proceso, pero que lo que hace es atender a las demandas de quienes hoy dirigen la política en España. Es decir, hoy quienes dirigen la política en España son precisamente los contrarios a la unidad de España, son los contrarios a la Constitución, los contrarios, por tanto, al proceso democrático, los que buscan la deslegitimación del rey para en su persona deslegitimar todo el proceso y confundir lo que fue un proceso que desembocó en la decisión democrática del pueblo español en algo pactado con el franquismo, no sé qué, la continuidad del franquismo. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene, es totalmente ajeno, totalmente esto, ¿no? E incluso, bueno, lo refleja una izquierda como era la que había en aquellos momentos, en la que yo militaba, tan distinta de la actual, ¿verdad? Hoy, no, desgraciadamente, el Partido Socialista ya no está el Partido Socialista, es un partido podemizado totalmente, contrario a valores tan importantes como es el de la igualdad, no favorece la igualdad entre los españoles, ni la solidaridad entre los territorios, ¿eh? Se somete a las exigencias del nacionalismo independentista vasco o catalán, ¿no? Y en su caso sigue las ideas anticonstitucionales pues de Sumar o de Podemos, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, en todo caso yo creo que lo importante de estos días es recoger lo que es la verdad. Porque el 21, o sea, el 21, pasado mañana, nos vamos a encontrar con una ceremonia ridícula. Sí, como es ridículo todo lo que se está haciendo. Es decir, hoy es ridículo. Mire usted, todo lo que sucedió en aquellos años, bueno, pues ya lo dije antes, son los historiadores los que lo tienen que enjuiciar. Lo que no podemos volver otra vez es a la división de las dos Españas, a la división de tú y tú más, ¿no? Es decir, hubo, como usted comprenderá, una guerra que yo califico de incivil, sí, en la cual hubo excesos por todas partes y que desgraciadamente lo que tenemos que hacer es no repetir aquellos errores, ni repetir, vamos, lo que desgraciadamente hoy se intenta es que volver a mantener esa memoria para dividir, para fomentar la emotividad en la gente y volver otra vez a la visceralidad. A la visceralidad en las conductas y en las actitudes, lo cual sería un gran error. Lo más contrario a lo que fue la figura del rey. De hecho, tú abandonas el Partido Socialista precisamente con la proclamación de la ley esa de memoria histórica o memoria democrática o como le llamen, porque te parece que va en la línea de flotación contra esa España constitucional. Contra la reconciliación. La España constitucional, la España democrática, se basa en la reconciliación nacional. Por eso es muy oportuno el título del libro de Memorias del Rey, la reconciliación. Es algo que no se había logrado en los 200 años anteriores de nuestra historia. Y yo creo que eso es algo ejemplar que hoy debemos conservar, defender y mantener frente a quienes, de alguna manera, lo que busca son otras cosas. Hoy se busca romper la unidad de España. Hoy nadie lo oculta dentro del campo nacionalista vasco y catalán, incluso del incipiente nacionalismo gallego. Lo que se intenta es crear un nuevo modelo de país y para ello se tergiversa la historia. Y para eso se incurren en excesos totalitarios, como el que se da en el caso de la lengua, ¿verdad? Se excluye la lengua común de todos los españoles, la lengua constitucional, que es el castellano. Se incumple en Cataluña, en el País Vasco, y en alguna medida en Galicia, ¿verdad? Bueno, se está incumpliendo precisamente en el Ayuntamiento de Ferrol. Y en el Ayuntamiento de La Coruña, por poner un ejemplo, ¿no? Se excluye la lengua castellana. Entonces, ¿en qué incurren? En el exceso que ellos mismos denuncian. Ellos dicen, no, es que durante el franquismo se excluyó a las lenguas vernáculas o las lenguas de carácter regional. Bueno, se excluyeron tácitamente, porque expresamente no hay ninguna ley, ni ningún decreto, ni ninguna orden ministerial, ni ningún reglamento durante los 40 años de franquismo que prohíba el uso o limite el uso de las lenguas regionales. Lo que hay es un uso oficial exclusivamente de la lengua castellana, que es una cosa muy distinta. Bien, entonces hoy lo que se hace es incurrir en ese mismo defecto. Cuando muere Franco, a esa situación de bilingüismo, todos en esas aras de reconciliación defendemos el bilingüismo. Y decimos, lo dice la propia Constitución, ¿no? Cataluña, el País Vasco, Galicia, donde haya una segunda lengua, se reconoce la cooficialidad de esa lengua.
se defiende esa lengua como un valor cultural de la diversidad que enriquece a los españoles. ¿Y qué hacen los nacionalistas? Pues lo mismo que se hacía antes, del bilingüismo pasan al monolingüismo, excluyen el castellano, lo consideran ajeno, hablan de la lengua propia y de esa manera lo que están haciendo es estableciendo una barrera, una frontera interna en España, que es la barrera y la frontera lingüística, y están practicando un fascismo. Eso es fascismo. Total. Es decir, prohibir, puro y duro. Prohibir, perseguir y acosar, incumpliendo las leyes y en abierto desafío a las sentencias de los tribunales, que son las que determinan, por ejemplo, en Cataluña, que el 25% de la enseñanza, incumpliéndolo totalmente y persiguiendo y acosando a quienes no piensan así, porque lo que se busca es fijar en la gente la idea que lo español, lo común, lo que compartimos todos, es algo ajeno, es algo hostil, y que por lo tanto lo que hay que defender es lo propio, lo que ellos llaman lo propio, ¿no? Claro, pero a mí me encajaría que esto lo hicieran el bloque en Galicia, vamos a hablar de Galicia, el bloque nacionalista en Galicia, pero lo que me rompe mis esquemas es que esto que acabas de decir tú lo aplique el Partido Popular allí donde gobierna, Y el por Partido ejemplo, Socialista. en Ferrol con mayoría absoluta, y el Partido Socialista en La Coruña. Por lo tanto, No, es y en las una diputaciones. esquizofrenia. Sí, totalmente, ¿no? Y además, fíjese bien, esta imposición fascista, que es así, porque si se dice que lo que hubo aquellos 40 años fue fascismo, por lo tanto, por Esto esa es misma regla de fascismo. 3, esto es fascismo, es una manifestación totalitaria, ¿verdad? Estos exigen para ellos lo que ellos no conceden en sus territorios. Es decir, ellos exigen que en el Parlamento español haya que ponerse un pinganillo para poder traducir sus intervenciones. Excluyen de una manera clara, bueno, el uso de la lengua común, y la consideran como una lengua ajena. Y al final, pues esto afecta a pues casi prácticamente a la mitad de la población española, porque si usted suma la población de Galicia, del País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares, bueno, pues está más o menos en el 43% de la población española. Pero esto es una manifestación más de un problema en el cual tiene que reaccionar la sociedad, ¿verdad? Y tiene de alguna manera que la oposición no incurrir en el error, ¿verdad?, de ir a remolque de lo que va haciendo el gobierno. El gobierno al final lo que va es creando siempre, con una manera constante y permanente, va creando nuevas situaciones, nuevos contenciosos, nuevos problemas que de alguna manera hagan olvidar los anteriores. Eso es una práctica además muy propia de los pensamientos totalitarios. Es lo que el principio número 7 del decálogo de control de la información del ministro de Hitler, Goebbels. Goebbels hablaba en el capítulo 7 de el sentido de la renovación. Decía, hay que estar renovando constantemente informaciones y noticias que hagan que cuando la oposición quiera contestar, el pueblo ya esté pensando en otras cosas. Claro. Y eso es lo que está haciendo. El ministro Bolaños se le ve claramente que es un eficaz aprendiz, ¿no?, de los principios goebbelianos, ¿no?, con la creación siempre de nuevas informaciones, que lo que se intenta con todos estos temas que estamos hoy hablando, aparte del objetivo político de desprestigiar la democracia, se intenta ocultar una situación escandalosa, como la que estamos viviendo, de corrupción generalizada y, sobre todo, de una situación de inmoralidad vinculada a la cúspide del gobierno, ¿no?, en materias muy diversas, ¿no?, como son las que afectan a la familia del propio presidente del gobierno, a sus más inmediatos colaboradores, los máximos dirigentes del Partido Socialista, o como la que afecta a una figura institucional que es el fiscal general del Estado, ¿no?, que al margen de las responsabilidades penales sean declarados culpables o inocentes, eso es indiferente, ¿verdad? El hecho importante es la situación a la que se ha llegado y que ha hecho que estas personas estén en los tribunales. Sí. Eso es un proceso, bueno, yo creo que de una moralidad absoluta. Me vas a perdonar un minuto, vamos a la publicidad y enseguida volvemos. Muy bien. Joyería Ferrol,
un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Ah, sí, muy bien. De nuevo con ustedes, bueno, estábamos hablando un poco de la situación actual, del problema que tiene en este momento la Moncloa, del problema que tiene todas las instituciones del Estado, que han sido trufadas todas por este gobierno. Y en manos de quién está este gobierno, porque tenemos una serie de asesores que bate récords. ¿Y quiénes son estos asesores? Bueno, del presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene cerca de 400 asesores, variados y diversos. Tiene asesores hasta guionistas de cine para escribirle el relato, tiene asesores directores de escena para establecer la comparecencia, cómo tienen que hacerse, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso que es algo que hay que dar a conocer a la ciudadanía. El jefe de todo este conglomerado, el jefe, la persona más importante dentro del complejo de Moncloa, sí, es un señor que se llama Diego Rubio. Bien. Es el director general del gabinete de presidencia del gobierno. Es un hombre que me han dicho con un expediente académico brillante y preparado y que hizo su tesis doctoral en Oxford. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de la tesis doctoral del jefe de gabinete que dirige toda la acción propagandística, que es el que marca ese lorismo de los ministros, ¿verdad? Que a la misma hora o a distinta hora todos dicen lo mismo. Sí. ¿Quién es ese que niega la evidencia de la realidad en las declaraciones? Pues este señor Diego Rubio, el que hizo la tesis doctoral en Oxford, el título de esa tesis doctoral es el siguiente: Ética del engaño, del secretismo, de la transparencia y la falsedad. Quiere decir, una tesis doctoral que establece como ético el que se pueda engañar, el que se pueda falsear, el que pueda haber un cierto ocultismo en la medida de aquel principio de que el fin justifica
los medios, ¿verdad? Por lo tanto, consiguientemente, no nos deben extrañar, bueno, esta desvergüenza política, por ejemplo, que sucede en el Parlamento cuando el presidente del gobierno y sus ministros jamás contestan a las preguntas que le hacen o en segundo lugar, cuando todo el engranaje propagandístico, sobre todo de los medios de comunicación pública, la Televisión 1 y la Televisión 2, que está constantemente, todas horas, con programas de opinión dirigidos por personas a sueldo del propio gobierno, pues están dando las mismas consignas, desprestigiando a la oposición y ocultando las tropelías que se puedan cometer desde el propio gobierno. Quiere decir, pueden dedicarle horas y horas a hablar de Mazón, del que fue presidente de Valencia, y hablar horas y horas, durante el mismo día, y era el mismo día que empezaba el proceso del fiscal, y dedicarle 10 minutos al juicio del fiscal. Bueno, esto es la España que estamos viviendo. Quiere decir, esta ética del engaño, esta ética de la falsedad, esta ética del ocultismo, que constituye el pensamiento jurídico del director del gabinete, es el que se refleja, bueno, en todo lo que está sucediendo, en la tergiversación de la historia, en el ocultamiento de datos, etcétera, etcétera. Esto no tiene por qué se está adoctrinando de una manera escandalosa constantemente. Claro, y después siguiendo además una estrategia política marcada por lo que señalaba antes, que es la aplicación del principio de renovación del ministro de Hitler, Goebbels, ¿no?, que pasa siempre por ser el paradigma de la propaganda totalitaria, no de la propaganda democrática o comercial. Y en este escenario, ¿qué papel juega el Partido Popular? Bueno, para la oposición, yo creo que la oposición comete, en mi opinión, un error de fondo, que es precisamente, como dicen nuestros castizos, picar como la parrocha, quiere decir, entra al anzuelo de cada cosa que sale. No, la oposición tiene que asentarse sobre 2 o 3 grandes cuestiones y mantenerse permanentemente en ellas, denunciando el alcance de lo que representa, pues, la ley de amnistía, o denunciando el alcance de lo que representa el modelo de corrupción en torno a la figura del presidente del gobierno, corrupción política y corrupción personal o familiar, ¿no?, con la figura de su mujer, de tal. Y no tiene que ir entrando al trapo, porque cada día surge una cosa nueva, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el problema de la Dana, el problema de Valencia. El problema de Valencia, la responsabilidad fundamental, la responsabilidad política, es la de la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, la que desapareció todos aquellos días y que lo que estaba haciendo era negociando en Bruselas su nombramiento como vicepresidenta del Consejo Europeo. Ella, como ministra de Medio Ambiente, es la responsable de no haber tomado las medidas, voy más lejos, de no haber llevado a cabo las obras necesarias para impedir que hubiera sucedido la catástrofe que sucedió. Es decir, ella paralizó por un fundamentalismo medioambiental y ecológico, porque estos son unos fundamentalistas, paralizó todo este tipo de obras. Nadie dijo nada. Obras hidráulicas en el Barranco del Pollo, que estaban aprobadas y no se hicieron. No se hicieron. Bien. Nadie dijo nada. El segundo responsable es el ministro Marlaska. El ministro Marlaska es el que tiene las atribuciones para declarar la situación de emergencia nacional. Bien porque se la pidan el presidente de la comunidad autónoma o la delegada del gobierno, o bien a iniciativa propia. Y ante la situación aquella, yo estaba aquella tarde, por ejemplo, viendo un programa de televisión de Antena 3 de Sonsoles Onega, estaba viendo ese programa, y a las 5 de la tarde, 5:30, empezaron a surgir llamadas telefónicas de gente que estaba en el techo de los coches rodeados de agua y pidiendo auxilio, pidiendo socorro, porque tenían miedo de que los llevara el agua a la torrentera. O sea que era público y notorio y conocido al margen de... Y la tercera responsabilidad, sin duda alguna, es del presidente de la comunidad autónoma, Mazón, y de la delegada del gobierno. Pues bueno, pues al final todo este aparato propagandístico fue dándole la vuelta a la situación y todo se centró en el señor Mazón, que por cierto es el único que ha dimitido.
es el único que ha dimitido. Los demás han desaparecido, han quedado exentos de cualquier culpa o cualquier responsabilidad. Entonces, la oposición tiene que, de alguna manera, yo creo que profundizar en los temas. El presidente del gobierno mintió, y lo voy a decir con la responsabilidad que estas palabras estoy diciendo en este programa, lo voy a decir, mintió o al menos reflejó un desconocimiento culposo por parte del presidente del gobierno de la realidad de los hechos cuando compareció en el Senado e hizo referencia a que él no sabía nada de la venida de la vicepresidenta venezolana Delcy al aeropuerto. Es decir, los aviones, eso lo sabe, puede decirlo cualquier persona vinculada al mundo de la aviación o cualquier diplomático acostumbrado a solicitar permiso para los aterrizajes de un miembro del gobierno. Los aviones de líneas regulares están, de los Iberia, de Air France y tal, están regulados por una legislación internacional. Los aviones de carácter particular, los vuelos de carácter privado o de carácter político de aviones privados, esos tienen que partir del conocimiento y autorización de los países sobre los que va a sobrevolar. Eso es lo que marca la legislación internacional. Consiguientemente, la vicepresidenta Delcy, cuando ha venido a España con aquel lío de las maletas y Ábalos, y el gobierno ha dicho que, y el presidente del gobierno en el Senado ha dicho que él no sabía nada, mire usted, no es así. Eso es mentira. No es así. Antes de despegar, tuvo que pedir el permiso de sobrevuelo y de aterrizaje de todos los países sobre los que iba a sobrevolar su avión. Y tenía que notificar, consiguientemente, para obtener el permiso de sobrevuelo y el permiso de aterrizaje, la matrícula del avión, el tipo del avión, los nombres de los tripulantes, los nombres de los pasajeros y la carga que llevaba. Y voy más lejos, eso antes de despegar. Y curiosamente a España viene desde Marruecos, no desde Portugal, que es la línea de entrada directa. ¿Por qué razón? O bien porque no se atreve a pedirle permiso a Portugal, porque sabe que Portugal se lo va a denegar por tener prohibida la entrada en el espacio europeo, o pidió permiso y Portugal se lo denegó. Y consiguientemente viene a España por Marruecos. Viene a España por Marruecos y aterriza en Madrid y aterriza durante 6 horas. Bueno, esas 6 horas que está y que hacen lo que yo no, ahí ya no puedo entrar. Para hacer eso, antes de salir de Caracas, tuvieron que pedir permiso de sobrevuelo y permiso de aterrizaje e indicar el tipo de avión, la matrícula del avión, los nombres de los tripulantes, los nombres de los pasajeros y de la carga. Como usted comprenderá, la comunicación de que ha pedido permiso para sobrevolar y aterrizar la vicepresidenta de Venezuela, que además es una persona que tiene prohibida la estancia en el espacio europeo, esto inmediatamente es notificado a las autoridades responsables. Por lo tanto, el gobierno de España tiene conocimiento de que va a venir esta señora, no de que la cosa suceda así. Esto es la legislación internacional, tal como conoce, por ejemplo, el mundo diplomático, que es muy propia, los embajadores o los diplomáticos tienen que solicitar permiso porque va a sobrevolar pues, el ministro tal o el presidente tal. Bueno, pues esto es algo que la oposición tiene que centrarse, no es un debate de chascarrillos. Por ejemplo, hemos estado hablando del problema de la Dana, pues, y ahora hablábamos de esta cuestión, que son dos referencias, y centrarse en los temas fundamentales, que hoy la ciudadanía tiene derecho a saber y a conocer cuáles son los objetivos que va a tener el gobierno. El nuevo gobierno, si gana las elecciones el Partido Popular o quien gane las elecciones. ¿Se va a cambiar la ley electoral? ¿Se va a dar cumplimiento a lo que dispone, a lo que pide la Unión Europea? Hay una disposición no aplicada en España que nadie ha denunciado, que establece que en las elecciones europeas se impondrá un límite del 5% para poder llevar un diputado a Europa. ¿Y eso se va a aprobar? Porque eso afecta se aplicó en España. Al PNV. Claro, no se aplicó en España. A Cataluña, no se aplica. No se ha aplicado, y eso habría que hacerlo en las elecciones. ¿Lo va a hacer el PP si gana? Pues no lo sé. ¿Lo va a hacer Vox si gana? Porque cuando hablamos de oposición ahora tenemos por un lado el Partido Popular y por otro lado Vox, que viene con mucha fuerza. Sí, pero... Entonces, Vox explica más claramente lo que va a hacer, pero yo veo que el Partido Popular no termina de decir claramente qué es lo que va a derogar en esto y en otra serie de muchas cosas, porque
Por ejemplo, habla usted de Vox, yo no comparto muchas de las decisiones y objetivos que tiene el partido de Vox, pero yo no dejo de reconocer que es un partido de corte constitucionalista y es un partido que además tiene que gozar del respeto que merecen más de 4 millones de españoles que lo votan, que incluso se dice hoy que va a tener mayor número de votantes. Ya me dirá usted qué quiere decir eso, que hay 5 millones de falangistas en España es que es una o de broma. fascistas en España. Eso es algo que tiene que resolver el Partido Popular, tiene que aclarar el Partido Popular. ¿Por qué razón? Porque no puede haber ese complejo que establezca que en España el riesgo es la extrema derecha cuando... Yo no lo calificaría de extrema derecha, pero en cualquier caso ¿Tú cómo lo es calificarías? como una derecha conservadora en la línea de lo que hoy se está imponiendo en Europa por una serie de temas, por ejemplo Italia, Francia, Hungría, etcétera, sobre todo las que afectan a la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, pues mire usted, es un partido de carácter constitucionalista. El riesgo en España es la extrema izquierda, porque la extrema izquierda en España es Bildu. Es el brazo político de un partido, es un brazo político del terrorismo. Hasta aquí podíamos llegar. O sea que es lícito y legítimo y ejemplar gobernar con Bildu y en cambio lo que no se puede gobernar es con Vox. Como usted comprenderá, esto es una contradicción absoluta, ¿verdad? Lo que hay que rechazar es precisamente el gobernar con Bildu o gobernar con Esquerra Republicana, que es un partido que ha dado un golpe de Estado. Ha dado un golpe de Estado para romper la unidad de España, o gobernar con Junts, que es un partido que ha dado un golpe de Estado para gobernar España, ¿verdad? Y que además su dirigente máximo está condenado por el Tribunal Supremo y es prófugo de la justicia y se está negociando con él abiertamente. Eso es lo que hay que rechazar, hasta aquí podíamos llegar. Yo que yo sepa, en el otro lado, bueno, tienen las ideas que tienen, que yo ya repito, no comparto en ningún caso. Yo tengo otras opiniones, incluso en el tema de la inmigración, que creo que hay que enfocarlo desde un punto de vista, bueno, de una idea de solidaridad, etcétera, etcétera, que no está reñida con lo de la ley, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra cuestión, pero eso es lo que tiene que aclarar, porque en todo caso el Partido Popular, ¿qué va a hacer? ¿Va a pactar con Junts? ¿Va a hacer un pacto con Junts? Entonces, ¿no se da cuenta que Junts le va a pedir lo mismo que le pide al Partido Socialista Obrero Español? Quiere decir que va a entrar en la misma dinámica y va a permitir y va a tolerar de que se vayan sentando las bases para que Cataluña cada vez tenga una situación de privilegio dentro del conjunto de España y se le den los instrumentos para poder acceder a la independencia. Porque al final lo que está haciendo el gobierno de Sánchez con las exigencias que le hace el nacionalismo independentista catalán es sentar las estructuras para constituir un Estado autónomo e independiente. Se le dan las facultades de inmigración, es decir, las facultades de aduana, facultades de frontera. El Banco de España anuncia que va a establecer un modelo descentralizado con sede en Barcelona, que es al final la creación de una banca nacional. Se hace una exclusión absoluta en materia lingüística propia de un sistema confederal como el suizo, etcétera, 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 etcétera. Y sobre todo, se intenta crear un cupo fiscal, un cupo catalán, en virtud del cual tengan, al igual que los vascos, una situación de absoluta privilegio con respecto al resto de los españoles, y de injusticia, Hoy por la mañana, no, el otro día, fue hoy o fue hace unos días, me decían, por ejemplo, que la deuda que tiene con la seguridad social el País Vasco, las pensiones del País Vasco es de 2.500... Las pensiones. Tiene un déficit en el País Vasco de 2.548 millones de euros, que son el 10% del total del déficit, el 10%. Bueno, pues el cupo vasco, que es lo que nos van a pagar el gobierno vasco por formar parte de España y gozar de todos los servicios que tenemos el resto de los españoles, va a pagar 1.000 millones de euros. Quiere decir, 1.500 millones menos de lo que es el déficit. ¿Y eso quién lo paga? Se lo regalamos. Lo pagamos el conjunto de los españoles, que es lo que se pretende hacer también con el PAN. Esto nos llevaría, como usted comprenderá, a otro programa, porque lo grave del asunto es que esto está sucediendo con un gobierno que
preside un partido que se llama socialista. Y un partido que se llama socialista, sus valores fundamentales son la igualdad entre las personas, la solidaridad entre los territorios. Eso es lo que se defiende. Y por lo tanto este gobierno lo que está ejecutando precisamente son políticas totalmente opuestas a esos valores. No es un partido ni de izquierdas, ni de centro izquierda, ni socialdemócrata, ni nada que se le parezca. Que es lo que hace incomprensible que todavía, pues en el seno del Partido Socialista no quede gente capaz, bueno, pues de expresar... Por lo visto, pase lo que pase, y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero esto, el Partido Socialista se pide una reconversión de ese partido. Es que ese partido ya no es el Partido Socialista. Hoy hay un vacío en la política española muy grande, un espacio vacío, que es el espacio del centro izquierda. De la socialdemocracia. De la socialdemocracia. Claro. Es un vacío tremendo, ¿no? Y que hace que muchos cientos de miles de españoles, pues de alguna manera, no sepan a qué votar. Cuando realmente hoy, creo yo que la situación en España lo que aconseja es que nos demos cuenta que no es un tema de izquierdas o de derechas. Hoy es algo mucho más grave. Hoy es conservar el sistema democrático y constitucional frente a un riesgo grave de que sigamos avanzando hacia una situación de autocracia, en el cual se vaya implantando en España un sistema populista, propio de otros... de un Maduro, por ejemplo. Sí, un sistema populista. Porque lo grave de todo lo que está sucediendo es precisamente que muchas de las medidas que se están tomando van a tener muy difícil marcha atrás. ¿Tú crees que el Partido Popular o Vox, si gobernara, no sabemos, o si gobernaran juntos, o a lo mejor el Partido Popular pretende hacer un pacto con el Partido Socialista antes de hacerlo con Vox? Es que esto no se sabe. Pero bueno, ¿tú crees que el Partido Popular desmontaría todas estas atrocidades jurídicas a las que estamos asistiendo? Hombre, yo creo que ¿Tú crees? Sería... Porque podrían decir qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Bueno, si amagan con pactar con Junts, evidentemente no lo van a hacer. ¿Qué es lo que decías tú? Claro, evidentemente si amagan de pactar con Junts, yo creo que se darán cuenta del alcance de que tiene esa decisión. ¿Y tú qué opinas esto que se está diciendo últimamente de la moción instrumental, que ahí parece ser que ayudaría Junts, y que Alberto Núñez Feijóo la ha calificado como de atajo que no le interesa? Es decir, poner a una figura, bueno, una figura de consenso para que se convoque luego nuevas elecciones. Yo creo que sería bueno. Es decir, ya hubo un intento con Tamames, simbólico, cuando se pretendió que fuera Ramón Tamames el hombre que de Concordia que presidiera el gobierno en un periodo... un periodo para organizar elecciones exclusivamente, y yo creo que sería interesante. Además hay figuras suficientes para que pudieran cubrir ese puesto de aceptación por parte de todos, ¿verdad? Figuras de carácter institucional. Porque además lo grave es que conforme pase más tiempo, cada vez será más difícil. Porque hoy yo no tengo ningún reparo en decirlo. Yo creo que hoy los españoles tienen que darse cuenta que cada vez la alternancia en el poder, que es la base de la democracia en España, cada vez es más complicada y más difícil. Tenemos un gobierno que se aferra al poder por encima de cualquier otra consideración. Es decir, le da igual estar en mayoría o minoría en el Parlamento, le da igual tener o no tener presupuestos, ¿verdad? Maneja y ocupa todos los órganos de control y de garantía uno tras otro, ¿verdad? Y además tenemos unos puntos de vacío en la ley electoral, que es sobre todo el control del voto de correos, no el control de los funcionarios de correos, de los cuales gozan de toda credibilidad y de todo mi gran respeto. Pero hay un momento en que ese voto de correo es depositado, sobre todo en las grandes ciudades, en una serie de instalaciones o en naves donde es vigilado y controlado por servicios de vigilancia privada, ¿verdad? Servicios de vigilancia privada. Entonces, no nos olvidemos de que el proceso electoral, quienes intervienen son correos, quien interviene es Indra, que decir, intervienen empresas vinculadas de alguna manera o controladas
por el que propio... dependen de la Moncloa. Dependen del gobierno. Y dependen de una Moncloa donde hay, como marca de la casa, pues la tesis doctoral que yo indicaba, ética del engaño y de la mentira, pero donde más hay unos precedentes preocupantes. El presidente del gobierno es una persona que, como se ha demostrado, falsificó en un porcentaje importante, cercano al 30%, su propia tesis doctoral. Y fue un hombre que intentó dar un pucherazo dentro del seno del Partido Socialista, ocultando unas urnas en las cuales se votaba internamente. Y, evidentemente, en las últimas elecciones, yo lo dije, se eligió para día de la votación el puente donde hay mayor desplazamiento de españoles, que es el puente de Santiago, en el mes de julio, con lo cual ocasionó un gran número de votos por correo. Y esos votos por correo, sobre todo en 4 o 5 grandes ciudades, estuvieron en el último momento controlados por empresas de seguridad privada, no por los propios funcionarios de correo. Con lo cual, ojo, con lo cual es muy sencillo. La oposición Cuidado. tenía que estar solicitando de que por parte de la Junta Electoral se tome una decisión muy simple y muy sencilla. Es que ese punto cero que tenemos se disponga que esas sacas serán controladas y vigiladas por fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Punto y final, nada más, nada más. Quiere decir que la controla la Guardia Civil. Pero eso será la oposición la que lo tenga que remarcar, claro, remarcar. Pues yo lo pediría, ¿verdad? Claro para mayor seguridad. Tranquilidad de todos. Y mayor tranquilidad de todos. Quiere decir que si hiciera ese voto de censura constructivo que permitiera, impediría, bueno, pues el asentamiento y los avances de todas estas cosas. Porque dije un momento a lo largo de esta entrevista que hay que sacarse la venda de los ojos y hay que ver lo que se está decidiendo y haciendo. Se ha presentado una ley, que es la llamada Ley Bolaños, para reformar la justicia, que es el intento de ocupación del último obstáculo que tiene el gobierno para controlar totalmente el poder en España y acabar con la división de poderes. Es decir, controlan todo, menos la justicia. Y entonces, a través de la Ley Bolaños, lo que se intenta es trasladar a los fiscales la instrucción pública. Bien, eso hay en otros países, etcétera. Pero en otros se la ha parado Junts. Sí, pero en otros países la Fiscalía es independiente. Sí, pero aquí no. Y aquí no lo es. Y en segundo lugar, en España hay 5.000 jueces, más o menos, y hay 2.000 y pico de fiscales. Consiguientemente, la justicia, que ya está bastante colapsada, fíjese lo que pasaría si ahora la instrucción procesal correspondiera a los fiscales. Entonces se pasaría a lo que la ley Bolaños prevé, que es el nombramiento de fiscales, no por la vía de la competencia y capacidad, que es la oposición pública, el mejor sistema o el menos malos de los sistemas, ¿verdad?, para poder acceder a un puesto de la administración y, consiguientemente, a un control absoluto de la justicia, lo cual sería ya, bueno, pues certificar la existencia de un sistema, de un régimen populista que nada tendría que ver con la propia democracia. Volviendo ya en la recta final un poco a la corona, volviendo a don Juan Carlos, volviendo a sus memorias, volviendo a que don Juan Carlos tendría que estar en este momento ya en España. Y volviendo a otro tema que te pongo encima de la mesa, la instrumentalización por parte del gobierno actual de Sánchez de la figura del rey don Felipe. Sí, ¿Se está instrumentalizando? Sí, yo creo que sí, claramente, ¿verdad? Y lo hemos, sobre todo en esta última etapa, y yo creo que tiene que ser un poco un motivo de preocupación y de atención. En el uso absoluto de poder que está haciendo el actual gobierno, los dos obstáculos que tiene son la jefatura del Estado, que goza de una autonomía y una independencia teóricamente importante, y por otro lado el Poder Judicial, ¿no? Poder Judicial, que pues mantiene el tipo. Y entonces estamos asistiendo a una instrumentalización, yo creo que sobre todo en cuestiones como es la política exterior, ¿verdad? Que a mí me preocupan, porque no es tanto por la figura del rey, sino por quienes asesoran y aconsejan al rey. Yo soy muy claro.
a mí me decepcionó hondamente el discurso del rey Felipe en Naciones Unidas, cuando no hace mención abierta de Gibraltar como parte de España. Eso es una reivindicación histórica mantenida en todo momento, no solamente por las distintas responsables políticos, sino por todos los jefes de Estado, por todos los reyes, presidentes de la República o Lucero del Alba. Sí. Y eso me decepcionó hondamente. Tenía que haber hecho un discurso como le corresponde al jefe del Estado, no el discurso del gobierno, no el discurso que responde a los intereses del gobierno. Otra cosa diferente es que el rey responda a las estrategias del gobierno en materia internacional, pero otra cosa diferente es que mantenga los principios fundamentales que reflejan la soberanía española. El tema de Gibraltar, en mi opinión, ¿verdad? Sí. Es un tema absolutamente irrenunciable. Y además en Naciones Unidas, que es el lugar donde se consiguió y se logró que Gibraltar fuera conseguido una colonia, fuera considerado una colonia y fuera incluido dentro del proceso de descolonización. Había un gran embajador que era el embajador Piniés, y teníamos un gran ministro de Asuntos Exteriores que era Castilla, y estaba muy asesorado por una serie de jóvenes diplomáticos, entre los cuales estaba mi buen amigo Marcelino Oreja, que fue ministro con Adolfo Suárez. Y ahí se consiguió que Gibraltar entrara dentro de los territorios que tenían que estar sometidos al proceso de descolonización. Y en segundo lugar, me sorprende la ausencia de una referencia a los derechos humanos en su visita a China. Eso yo creo que sería la obligación de la corona, sí, en un país en el cual, pues bien... ¿Y no te sorprende también que el rey vaya con el pin de la Agenda 2030? Pues sí, también porque es porque si es árbitro, es árbitro. Sí, tiene que ser. Pero bueno, yo no sé, por eso digo, la instrumentalización de la corona es muy peligrosa. La corona tiene que ser... Porque puede ser un torpedo en la línea de flotación de la corona. Sí, además dice bien el rey Juan Carlos I, que es decir, la corona siempre tiene un punto de inestabilidad en nuestro país. Nuestro país es un país muy singular y muy especial, ¿no? Y tenemos siempre una tendencia autodestructiva, ¿no? Autodestructiva incomprensible, que no se da en otras naciones, ¿verdad? Igual que decía lo de Gibraltar, yo no lo oculto, a mí me indignó totalmente las palabras del ministro de Exteriores pidiendo perdón a México por la obra más importante que ha cometido España. Vergüenza. Porque además, cuando nosotros nos vamos de América, nosotros construimos allí una sociedad como la nuestra, Es decir, se construyeron, pues tengo yo un dato, se construyeron 25 universidades. A los 50 años, nada más, de llegar allí. La primera en 1521. Fíjate. Se construyeron en América 797 hospitales. Sumados los de Filipinas, son 843. Leo porque me gusta dar el dato preciso. Sí. Los ingleses llegan en 1607. Nosotros ya llevábamos desde 1492. Cuando los ingleses llegan a América y se instalan en América, nosotros ya teníamos 7 universidades y 325 hospitales. Y lo que es más grande de todo, Estados Unidos, que son 50 estados, de esos 50 estados, 22, prácticamente la mitad, eran parte del virreinato de Nueva España con capital en México, eran territorio español. La mitad de Estados Unidos era territorio español, hasta el siglo XIX, donde vivían libremente los indígenas. Estos que vemos en las películas de vaqueros, apaches, comanches, navajos, etcétera, sius, vivían libremente con acuerdos y tratados con la autoridad española. Cuando se declara la independencia de México y los americanos de Estados Unidos atacan a México y lo usurpan todos esos territorios, empieza la extinción de los indígenas americanos, la extinción de los indios por parte de los... Y oír a un ministro de Asuntos Exteriores que ignora eso, ignora que en 1542 abolimos la escritura, pues a mí me dolió mucho, me dolió y me indignó. Sí. Y es
un capítulo más de todo lo que está sucediendo, ¿no? Hay que trasladarle a la sociedad la necesidad de que la gente se informe, pero que la gente se implique. Es decir, hoy el silencio o bien es complicidad o bien es cobardía. No hay espacio para el silencio. Hay que hablar y opinar con claridad, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de lo que estamos sucediendo, que son consecuencias muy graves, ¿verdad? Muy graves. Cuando Sánchez llega al poder en 2018, la deuda de la Seguridad Social eran 38.000 millones de euros, ¿verdad? Hoy la deuda de la Seguridad Social son 126.000 millones de euros, 100.000 millones más. Hoy se habla de un problema de vivienda. Oiga, el problema de vivienda es porque hay un gobierno que ha llevado 8 años y ha tenido tiempo para afrontarlo y para abordarlo. Y no se va a solucionar mientras que no se genere suelo público y sobre todo mientras que no se solucione el problema de la ocupación. Sí. Porque eso es un problema que no solamente atenta contra el derecho constitucional, el derecho fundamental de la propiedad, es que trastoca totalmente cualquier política de vivienda, porque ningún propietario de un inmueble se atreve a alquilarlo por temor a perder la propiedad del mismo, que puede ocupar. Y luego la liberalización del suelo para hacer suelo público. En este momento depende de los ayuntamientos. Sí, fíjese claro. Si yo ahora dijera un socialista histórico, un socialista, una persona que dedicó su vida entera a la defensa de unos valores identificados en su día con el Partido Socialista Obrero Español y que sigo creyendo en los mismos valores. Pero imagínese que yo le dijera, oiga, es que hubo un Instituto Nacional de la Vivienda con Franco que hizo 4 millones de viviendas. ¿Y es real? También puedo añadir, hubo un alcalde socialista en La Coruña que estableció en los planes generales de ordenación urbana un sistema de permutas, en virtud del cual permitíamos a los propietarios elevar la altura de las casas a cambio de suelo. Tenían que permitir con suelo. Y entonces, cuando yo fui alcalde, se hicieron cientos de viviendas de protección pública. ¿Por qué? Porque yo generaba suelo a través de darle un beneficio a los promotores, con unos límites. Usted tenía derecho a hacer 4 alturas, yo le dejaba hacer 6. Pero esas 2 alturas de más, tenía usted que facilitarme un suelo para poder hacer viviendas de promoción pública. Quiere decir que todo ya está inventado. Ya está inventado y se puede hacer. Cuando hay una voluntad de hacerlo, no cuando hay este desbarajuste en que no se sabe quién es el que tiene la competencia, si ayuntamiento, diputación, autonomía o gobierno. Bueno, pero yo opino una cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que yo digo lo siguiente: el Partido Popular, del que hablábamos, en vez de decir lo que va a hacer, lo tiene muy fácil. No solamente decirlo en el Parlamento, sino aplicar lo que dice que va a hacer cuando gobierne en las comunidades autónomas que está gobernando, que son 13. Entonces, si lleva la política que va a hacer a nivel estatal a las autonomías y a sus ayuntamientos, a lo mejor estos 2 años que quedan para las elecciones y que parece ser que Núñez Feijóo no quiere hacer la moción instrumental, pues por lo menos empiece usted a demostrar en la práctica lo que usted va a hacer cuando gobierne en España. Yo creo que lo tiene muy fácil. Sí, aplique sus medidas, que habla de liberalizar el suelo. Hombre, lo que no me digas esa chorrada de que va a subir, de que va a bajar del 10 al 4% en los impuestos a los que compren la vivienda. Hombre, y encima jóvenes. Hombre, esas tonterías no. Pero, por ejemplo, si usted es partidario de liberalizar el suelo, empiece a aplicarlo en Galicia y, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ferrol. ¡Qué monada! Para final. Ya estamos terminando, ya me están allí diciendo que nos vamos, ya estamos fuera de tiempo. Don Juan Carlos tiene que estar ya viviendo en España. Es que don Juan Carlos no tenía por qué haber sido de España. Nunca, pero claro, tendría que estar viviendo en España, pero desde ya. Con el reconocimiento institucional propio de quien ha sido jefe de Estado, rey de este país y a quien se le debe el sistema democrático y la Constitución de la que hoy gozamos, y que, por tanto, gozando de ese merecido reconocimiento y de ese merecido respeto, añadido, yo creo que al sentimiento de cariño que le profesa una gran mayoría del pueblo español. Lo que pasa es que hoy, claro, ¿De quién depende que no venga a vivir a España? Bueno, pues yo qué sé. Pues yo creo que ahí confluirán consejeros de Zarzuela y consejeros de Moncloa. Y es un error y una equivocación en lo que hace referencia a los consejeros de Zarzuela.
y a los que hablan en zarzuela. Pero bueno, en todo caso, démonos cuenta que cada día que pasa, el poder del gobierno actual tiene detrás un aparato propagandístico inmenso, inmenso, sobre todo desde las televisiones públicas, ¿verdad?, que están permanentemente tergiversando, atacando y destrozando. Y quiere decir, hablar como hemos hablado nosotros, lo quiero decir, hoy en España tiene sus riesgos. Hoy en España tiene sus riesgos. No se engañe, tiene sus riesgos. No sabes qué consecuencias puede tener el opinar públicamente, el ir en contra de la corriente, en trasladar a la gente la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la situación que tenemos, y volvemos al rey David, a veces a mí me hace ser algo pesimista, porque recuerdo en una exposición de Caravaggio en Roma, sí, había un cuadro precioso del rey David teniendo la cabeza de Goliat. Sí. Cuadro precioso, y había un colegio de niños. Y entonces los niños dijeron, ma chi è questo personaggio? Hablaban en italiano. Y dijo uno, es un héroe que mató al malo. Quiere decir, lo interpretaban como los héroes de Marvel, sí, ya no se sabe. Pero por eso es tan importante las memorias de Su Majestad don Juan Carlos, por eso es tan importante esa palabra reconciliación, por eso es tan importante la figura del rey en este momento. Uno particularmente cometemos todos, muchos errores en nuestras vidas. Esos errores tienen perdón y se han perdonado por parte del pueblo, por parte de Dios. La persona hay que juzgarla por sus responsabilidades. Y a un rey por su política. Por la política que ha desarrollado y por su condición de jefe de Estado y los frutos y logros que se hayan conseguido en su reinado, gracias a su intervención o con su anuencia, sí, porque ambas cosas pueden suceder. Y él unas veces simplemente respaldaba, en otras veces intervino activamente, como el 23 de febrero, con la chaqueta de capitán general, cuando defendió la democracia con un valor y con un coraje encomiable y ejemplar. Consiguientemente, es una figura hoy a respetar y a considerar. Y todos los grandes contratos que ha conseguido Su Majestad don Juan Carlos a lo largo de toda su reinado. Grandes contratos y que han supuesto una riqueza impresionante para España. Y en su persona está, y con esto si quieres terminamos, reposa esa idea de la reconciliación, porque hoy lo que hay que llamar a la ciudadanía es acabar con este enfrentamiento, con este nivel de crispación, con estos debates parlamentarios de insultos, de descalificaciones, que es tan poco ejemplar. Lo que hay que recuperar es esa idea de convivencia, de respeto, de acuerdo, de diálogo, de anteponer los intereses superiores de España, los intereses superiores del Estado, ¿verdad? Claro que sí. Volver a un nivel de aceptación de la opinión del adversario, a la alternancia, que es lo propio de la democracia. A la izquierda le sucede la derecha y a la derecha le sucede la izquierda, ¿verdad? Y no en lo que estamos convirtiéndonos, volviendo a lo peor de nuestro pasado. De nuestro pasado, repitamos los aciertos y evitemos los errores. Y yo creo que... Don Francisco Vázquez, embajador. Muchas gracias. Gran amigo. Leal a España. Cierto. Leal a España. Muchísimas gracias, porque creo que en este programa hemos cogido al toro por los cuernos. No hay duda alguna. Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, ahora el principio se lo dediqué a don Juan Carlos y el final se lo voy a dedicar a don Felipe. Majestad, no se olvide de algo muy importante. Cuando don Juan le entregó los derechos dinásticos a don Juan Carlos en aquella ceremonia impresionante y emotivísima, las palabras de don Juan hacia don Juan Carlos, hacia vuestro padre, fueron las que yo en este momento voy a utilizar para dirigirme a vuestra majestad. Señor, por España, todo por España. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Muy bien.